Bienvenidos a Cuentos de Fantasía y Ciencia Ficción. Aquí encontrarás las mejores historias de ciencia ficción. Gracias por visitarnos. Comencemos la historia. Espero que les guste. Mark se tambaleó entre la densa maleza, con el sudor pegado a la frente a pesar del frío azul del aire que lo rodeaba. Sus botas se hundieron en el suave suelo musgoso que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna de este mundo alienígena. Los árboles eran imponentes tallos de plata vidriosa, con sus ramas cubiertas de hojas translúcidas que latían con venas bioluminiscentes. Había visto muchas cosas extrañas durante sus misiones como ingeniero extraterrestre. Pero este planeta no se parecía a nada de lo que la base de datos había descrito. Su transbordador se había estrellado hacía menos de un día tras un fallo de sistemas durante la reentrada atmosférica. Ahora, sin comunicaciones que funcionaran y sin visibilidad de otras balizas de rescate, Mark solo tenía su equipo en sus instintos. No esperaba encontrarse con vida inteligente tan pronto, sobre todo solo en medio de un bosque que parecía más un sueño viviente que algo sacado de un informe científico. Al principio, oyó un sonido que no pertenecía al ambiente natural del follaje zumbante y las hojas al moverse. Pasos suaves, no como los de un depredador, sino ligeros, casi deliberados. Mark se giró, con el corazón acelerado, y la mano cayó sobre la porra eléctrica de su cinturón. Entonces la vio. Salió de entre dos troncos brillantes con una gracia que hizo que el tiempo pareciera vacilar. Su piel brillaba como el nácar, pálida y suave, con un sutil brillo que reflejaba el bosque resplandeciente. Sus ojos eran enormes, almendrados, del color de la amatista fundida, y parpadeaban lenta y curiosamente, como si lo estuviera observando con la misma sorpresa. Pero lo que pilló a Mark completamente desprevenido, lo que le secó la garganta y le crispó los dedos a los costados, fue el resto de ella. No llevaba nada puesto. No como alguien que intentara seducirlo o impactarlo. No, era más bien como si no entendiera en absoluto el concepto de la ropa. Su cuerpo estaba esculpido con una perfección surrealista, con forma humana, pero una simetría alienígena. Sus piernas eran largas y tonificadas, suaves como una piedra pulida, y entre ellas. Mark apartó la mirada bruscamente, con la vergüenza y el asombro a flor de piel. Ella lo notó, con la cabeza ladeada, esos ojos color amatista entrecerrándose ligeramente, casi divertidos. ¿Por qué? Empezó, su voz un zumbido melódico que parecía vibrar en el aire a su alrededor. «¿Me miras así, humano?» Mark se quedó paralizado. Tenía la voz acentuada, pero su inglés era impecable, claro, casi clínico. «Yo, tartamudeó. No pretendía mirar fijamente. Se acercó, sus movimientos como agua fluyendo, indiferente a las ramas y el terreno. «¿Es tan difícil de creer lo que hay entre mis piernas?», preguntó, con la mirada clavada en la suya con una intensidad penetrante. «¿O es demasiado poderoso para ignorarlo?». A Mark se le secó la boca. No sabía qué decir. Su corazón latía con fuerza. Los pensamientos se dispersaban tan rápido como llegaban. La forma en que lo miraba no era vergüenza ni orgullo. Era pura observación. Quería una respuesta, no validación. Tragó saliva. «Es solo que no te pareces a nada que haya visto antes. De donde yo vengo, la gente suele usar ropa». «¿Ropa?», repitió en voz baja, como si estuviera probando la palabra. «Barreras, capas para ocultar la debilidad o estimular el control. No tenemos esas cosas en mi mundo». Se detuvo a solo un paso de él. Mark percibió un leve olor en el aire a su alrededor, como ozono mezclado con flores y calor, un aroma natural, primitivo y desconocido. «Me llamo Jolly», dijo. «Te vi caer del cielo. Pensé que podría ser un depredador, pero pareces asustada». Mark asintió lentamente, intentando mantener la mirada fija en ella y no dejar que se desviara hacia abajo. «Me llamo Mark. No quise entrometerme. Mi nave se estrelló. No sabía que este lugar estuviera habitado». Jolly lo rodeó con una expresión indescifrable. Parecía deslizarse,
con los dedos de los pies apenas doblados al moverse. No eres peligroso, murmuró después de un momento. Tus ojos hablan más fuerte que tus palabras. Estás llena de preguntas, miedo y atracción. Mark se sonrojó, su piel ardía bajo su mirada. No quise faltarte al respeto, dijo demasiado rápido. Eres hermosa y muy diferente de lo que esperaba. Se detuvo frente a él de nuevo, con un destello de diversión en sus rasgos. Temes a tu propio deseo. En mi mundo, no lo hacemos. Lo reconocemos, lo estudiamos, lo aceptamos cuando es cierto. Mark la miró fijamente. Su forma de estar, orgullosa, desvergonzada, curiosa, era casi abrumadora. No había rastro de arrogancia ni seducción en su tono. Todo era genuino. Así era ella. ¿Estás sola?, preguntó. Soy una exploradora destinada a observar, no a involucrarme. Ella se inclinó más cerca, su rostro ahora a pocos centímetros del suyo. Pero nunca he observado a alguien como tú, Mark. Podía sentir su pulso latiendo en sus oídos. No lo había sentido. Esta vida, en años, ni siquiera en la Tierra, rodeada de gente y tecnología. Aquí, bajo estrellas alienígenas, frente a esta extraña y poderosa mujer, él se sintió sensible, visto y profundamente intrigado. Jolie levantó una mano, rozando ligeramente su mejilla con los dedos. Su piel era cálida, más cálida de lo que esperaba, y suave, con un tenue brillo como el borde de una llama. Tiemblas, susurró. No de frío, sino de contención. Mark cerró los ojos un momento, luchando por recomponerse. No quiero ofenderte. Ni siquiera sé cuáles son tus costumbres, pero siento algo. Algo fuerte. Cuando volvió a abrir los ojos, Jolie seguía mirándolo fijamente, con expresión indescifrable, su dedo aún acariciando suavemente su piel. Entonces no te mientas, dijo. Esa es la primera costumbre que vale la pena conservar. Mark dejó escapar un suspiro. No fue exactamente un suspiro, ni exactamente alivio. No estaba seguro de qué estaba pasando. No sabía a dónde llevaría esto. Pero una cosa era segura. No podía alejarse de ella. Todavía no, nunca, si su corazón tenía algo que decir al respecto. El bosque a su alrededor zumbaba suavemente, como si incluso los árboles contuvieran la respiración, esperando lo que vendría después. Mark se quedó quieto, sintiendo la cálida huella de los dedos de Jolie desvanecerse de su mejilla. El aire entre ellos se había vuelto más denso, casi eléctrico. Su instinto le decía que fuera con cuidado, pero su cuerpo dolía de curiosidad, y sus pensamientos ya se deslizaban hacia lugares donde no debían. Jolie dio un paso atrás, ladeando la cabeza con una leve sonrisa burlona en las comisuras de sus labios. Sus ojos, con un brillo violáceo bajo la luz del bosque, no se apartaron de los suyos. Nunca me respondiste, dijo en voz baja. ¿Por qué me mirabas así? Mark formuló una respuesta en la garganta, pero su voz vaciló. ¿Cómo responder sin sonar como un animal? Hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo, exhalando lentamente. No pretendía mirarlo fijamente. Es solo tu cuerpo. No es algo que haya visto antes. No exactamente. ¿Y qué hay entre tus piernas? Se detuvo, sonrojándose. Dios, ¿cómo podía decirlo sin parecer un tonto? Jolie solo lo observaba, impasible ante su vacilación. ¿Te resulta impactante?, preguntó. ¿O es emocionante? Mark parpadeó. Ambas cosas. Esa sola palabra flotó entre ellos como una onda en un peón inmóvil. Jolie se acercó de nuevo, acortando el espacio con deliberada lentitud. Su cuerpo se movía con una especie de ritmo natural, fluido y sin miedo. No solo no sentía vergüenza. Era consciente. Sabía el efecto que tenía en él, y no lo usaba para dominarlo ni para provocarlo. Intentaba comprenderlo. Tu especie da mucha importancia a lo que hay entre las piernas, reflexionó.
Miedo, deseo, vergüenza, poder. ¿Por qué? Él dudó. Es complicado. Nuestros cuerpos son privados, o al menos así nos lo enseñan. Mostrarlos abiertamente así se consideraría sexual o inapropiado. Jolie se agachó lentamente, pasando la mano por su cadera y luego por la parte interior de su muslo de una manera que a Mark se le aceleró el pulso. No había nada de LWD en ello. Era más como una demostración, como si le estuviera mostrando la pincelada de una pintura. Esta parte de mí, dijo, guarda vida. Es el comienzo de la alegría y el dolor. No lo oculto porque no le temo. Pero cuando pareces humana, veo hambre en tus ojos. Por eso pregunté. Mark apartó la mirada, en voz baja. Tienes razón. Sentí algo. Me pilló desprevenido. Eres hermosa, Jolie. No solo tu cuerpo. Todo. La forma en que hablas, la forma en que te mueves. Es hipnótico. La expresión de Jolie se suavizó apenas. ¿Entonces por qué luchas contra ello? Porque yo no. Quiero hacerte daño. No quiero pasarme de la raya. Se acercó, lo suficiente como para que él sintiera el calor de su piel desnuda irradiando hacia él. Su aroma llenó sus pulmones, suave, terroso, desconocido. Su voz se redujo a un susurro. Entonces pregunta, si hay un límite, puedes preguntar dónde está. Te lo mostraré. Mark tragó saliva con dificultad, mirándola a los ojos. Estaría mal que te tocara. Jolie no respondió al principio. Lo estudió. No solo su rostro, sino su postura, el temblor de sus dedos, el peso de sus palabras. Luego, lentamente, extendió la mano y la tomó. Sus dedos eran largos, elegantes, extrañamente fuertes. Guió su mano con suavidad, colocándola contra la curva de su cintura. Mark jadeó suavemente al contacto. Su piel era cálida, como piedra iluminada por el sol, e increíblemente suave. No movió la mano. No podía. No está mal, dijo en voz baja y lenta. Pero debes tocar con honestidad. No con vergüenza. No con control. Él asintió, con la respiración entrecortada. Entonces seré honesto. Nunca he visto nada como tú. Nunca me he sentido así. Te deseo, pero me da miedo lo que significa. Desear no te hace débil, murmuró ella. Y el miedo tampoco, pero las mentiras, esas te hacen pequeño. Sus palabras tocaron algo en él, algo profundo y enterrado. Toda su vida, a Mark le habían dicho que reprimiera, que controlara, que contuviera. Aquí estaba alguien diciéndole lo contrario, y no solo diciéndole, sino mostrándole. Ella estaba frente a él, orgullosa y desnuda, no por seducción, sino por la verdad. Él dejó que su mano se moviera ligeramente, rozando su. Ella no se inmutó. Solo lo observaba, con los párpados bajos y la boca suave. No sé qué es esto, susurró. No sé si está bien, pero sé que no quiero que termine todavía. El dedo de Jolie se deslizó por su brazo, ligero como el aire, deteniéndose en su hombro. Entonces quédate, aprende, pregunta, toca, siente, y si después aún me temes, me iré. La miró a los ojos. El fuego violeta en ellos ardía silenciosamente. No había amenaza en su voz, solo promesa. No quiero que te vayas, dijo. El bosque que los rodeaba volvió a vibrar, con un ritmo suave como el pulso del planeta. Se quedaron allí, atrapados en un momento que parecía increíblemente frágil, y sin embargo, anclado en algo crudo y antiguo. Mark se inclinó, inseguro de si ella se apartaría. No lo hizo. Sus labios se encontraron, no con hambre, sino con asombro. Su boca era cálida, su aliento extraño y dulce, y el beso se desplegó como el primer toque de sol después de una larga noche helada. Cuando se separaron, Jolie apoyó su frente contra la de él. No eres como los demás humanos, susurró. Mark sonrió levemente.
No te pareces a nada que haya conocido. Y en ese silencio, bajo los árboles brillantes y las estrellas vigilantes, el deseo y la comprensión se unieron. No necesitaban más palabras. Todavía no. El suelo del bosque estaba fresco bajo la espalda de Mark mientras yacía junto a Jolly. Sus cuerpos se apretaron bajo el dosel bajo de hojas brillantes. Su piel, radiante incluso en la sombra, brillaba tenuemente en tonos que no podía identificar. El silencio entre ellos no era incómodo. Latía con pensamientos no expresados, con el calor de la piel contra la piel, el aliento contra el cuello, los dedos entrelazados con curiosidad y asombro. Nunca se había sentido más humano que en ese momento, pero tampoco más extraño. Jolly estaba acurrucada a su lado, con una pierna sobre su muslo. Su mano se movía lentamente por su pecho, trazando la forma de su clavícula como si intentara leer algo escrito bajo su piel. «Estás temblando», susurró en voz baja, casi reverente. «Nunca he hecho algo así», admitió Mark. «No con alguien como tú». «Alguien no humano», dijo simplemente. Él asintió. «Pero no es miedo. Es». Luchó por encontrar la palabra adecuada. «Es como tocar fuego. Hermoso, peligroso, algo que no me pertenece». Jolly ladeó la cabeza ligeramente. Sus extrañas pupilas se estrecharon como las aberturas se abrieron un momento antes de abrirse de nuevo. «Pero sí me tocaste, y te dejé». Se incorporó lentamente, su sedoso cabello cayendo en cascada sobre sus hombros desnudos. Su cuerpo no se parecía a nada que él hubiera visto. Femenina en forma, pero con pequeños detalles que la distinguían. Delgadas líneas bioluminiscentes recorrían sus muslos y caderas, latiendo suavemente con el latido de su corazón. Entre sus piernas, los agujeros tenían una forma familiar, pero sutilmente diferentes, más elegantes, más orgánicos, como si su anatomía hubiera evolucionado en armonía con el mundo natural que la rodeaba. Mark se encontró mirándolo de nuevo, incapaz de apartar la mirada. Ella lo notó. «Esa mirada otra vez», murmuró, pero esta vez sonreía. No burlona, no ofendida, solo divertida. Tal vez un poco complacida. «¿Sigues pensando que lo que hay entre mis piernas es demasiado poderoso para ignorarlo?» Se sonrojó, pero no apartó la mirada. «No se trata solo de eso. Es todo. No eres solo una fantasía exótica. Jolly, eres real, respiras, sientes». Se inclinó y rozó su mejilla con los labios. «Y no eres solo un animal curioso, Mark. Sientes más de lo que entiendes. Eso es raro». Se quedaron así un rato, respirándose el uno al otro, el bosque a su alrededor meciéndose con sonidos distantes. Una criatura parecida a un pájaro gorjeó en lo alto. Algo grande se movió entre la maleza, pero no se acercó. Jolly parecía indiferente. Este era su hogar, pero a Mark, un pequeño escalofrío le invadió la mente. «Jolly», dijo lentamente. «¿Qué pasa ahora?» Ella lo miró, parpadeando perezosamente. «Ahora. Hicimos algo íntimo. Significó algo para mí. Pero no sé. ¿Qué significa para ti? No sé si esto, si es que nosotros, puede ser algo más que esto». Su mirada se suavizó, pero una sombra pasó tras ellos. «Estás haciendo la pregunta que todos los humanos eventualmente se hacen. ¿Cuál es el costo de esta conexión?» Mark se incorporó, frotándose las manos. «Sí, supongo que sí». Se irguió con gracia, la suave luz de su piel brilló aún más por un momento. «Hay una razón por la que mi especie no comparte esta cercanía con los humanos». Eso le revolvió el estómago. «¿Quieres decir que no se suponía que lo hicieras?» «Yo elegí esto», dijo con firmeza. «Quería sentir, conectar, pero nuestro vínculo no es como el tuyo. Mi especie no ama como la tuya. Nos fundimos. Cuando entraste en mí, absorbí partes de ti. Recuerdos, emociones, esencia». Mark parpadeó, aturdido. «¿Tú? ¿Qué?» Se giró hacia él,
con el rostro repentinamente serio. ¿Recuerdas lo que pensaste cuando te besé? Se le secó la boca. Pensé que eras perfecto, que podía perderme en ti. Ella asintió. Lo sentí como agua derramándose en mí. Él se quedó inseguro. Una extraña presión se apoderó de su pecho. ¿Y qué? Ahora estás dentro de mi mente. No, dijo ella, tomando su mano. Pero hay algo de ti dentro de mí. Así sabemos en quién podemos confiar, como elegimos pareja. Es permanente. Mark retrocedió un poco. Espera, ¿permanente? ¿Quieres decir que esto fue como un ritual de unión? Parpadeó, confundida por su repentino pánico. ¿No lo sabías? Yo no sabía que te estaba dando una parte de mi alma, espetó, con la voz quebrada por la presión. La expresión de Yoli cambió, casi herida. Pero me querías. Lo hice, dijo más suave. Todavía lo hago, pero esto es demasiado rápido, demasiado intenso. No sé en qué me estoy convirtiendo a tu lado. El silencio cayó entre ellos como un muro. Entonces, en la distancia, un sonido extraño resonó entre los árboles. Un pulso profundo, rítmico, artificial. Yoli abrió mucho los ojos. Por primera vez, Mark vio el miedo en su rostro. ¿Qué fue eso?, preguntó. Ella giró la cabeza lentamente hacia el horizonte. Me encontraron. ¿Quién? Mi gente. Mark se quedó paralizado. ¿Y qué pasa si nos ven juntos? Yoli lo miró, con la tristeza grabada en cada línea de su expresión. Entonces huimos o morimos. El aire del bosque estaba cargado de un zumbido inquietante, un sonido cada vez más intenso y pronunciado. A Mark se le aceleró el corazón al ver cómo la expresión de Yoli pasaba de la calma a algo más sombrío, algo familiar pero extraño. Miedo. Era la primera vez que lo veía en ella, y un escalofrío involuntario le recorrió la espalda. Ya vienen, murmuró, con voz baja y tensa. Mark miró a su alrededor instintivamente buscando un lugar donde esconderse, pero el bosque parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Nada más que árboles y sombras. ¿Quiénes?, preguntó de nuevo, intentando mantener la voz firme. Mi gente, dijo Yoli, con tono cortante y postura tensa. De los que escapé. No entenderán lo que ha pasado aquí. No te entenderán a ti. Mark frunció el ceño y se acercó a ella. ¿Qué quieres decir? ¿Qué van a hacer? No me dejarán vivir libremente contigo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. A sus ojos, sigo siendo una princesa, una realeza que les pertenece. Mis decisiones, mis sentimientos, no importan. Nunca lo han hecho. Dio un paso atrás, la confusión nublando sus pensamientos. Pero tú elegiste esto, ¿verdad? Tú me elegiste. Tú querías esto. Los ojos de Yoli brillaron con algo peligroso, algo frío. Lo hice, pero no les importará. Me verán rota y te castigarán por interponerte en su camino. A Mark se le heló la sangre ante las implicaciones. La agarró del brazo instintivamente, sus dedos rozando su piel, como si intentara convencerse de que era real, de que esto realmente estaba sucediendo. ¿Castigarme? ¿Cómo? Con la muerte, dijo ella sin rodeos, con la mirada endurecida. Te matarán y luego me llevarán de vuelta. No les importan tus leyes ni tu moral. Me llevarán por la fuerza si es necesario. Mark sintió una opresión en el pecho. El peso de sus palabras se apoderó de él como un ancla, arrastrándolo a un lugar al que no quería ir. No puedes irte así como así, dijo, con el pánico creciendo en su pecho. No puedes volver con ellos. No puedes dejar que te lleven. La mirada de Yoli se suavizó por un momento, su mano rozando su mejilla en un gesto tierno poco común. Pero la suavidad se desvaneció rápidamente, reemplazada por algo decidido. Se apartó, mirando hacia el creciente sonido de movimiento en la distancia. Ahora era inconfundible, el zumbido rítmico de algo grande que se acercaba. Ya vienen, repitió,
con la voz cargada de emoción. Y tengo que irme. No quiero, Mark. Pero no tengo elección. Número. No, esto no va a pasar, dijo Mark, con la voz alzada en una mezcla de ira y desesperación. La agarró por la muñeca, sujetándola en su sitio, obligándola a mirarlo. No puedes irte así como así. No después de todo lo que hemos pasado. No después de todo lo que sentí. Ella sostuvo su mirada, con unos ojos increíblemente profundos, casi increíblemente tristes. Esto no se trata de nosotros, Mark. Se trata de sobrevivir. No es solo mi vida la que está en riesgo. La tuya también. Abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta al aumentar el ruido. Ya no era un zumbido distante, sino una cacofonía de pasos, voces alienígenas y el inconfundible sonido de motores. El suelo pareció vibrar bajo sus pies mientras Jolie lo miraba por última vez. Su mirada se suavizaba. No quiero esto, susurró. Nunca quise que esto terminara así. El pecho de Mark se encogió de nuevo, al comprenderlo. Si la dejaba ir, sería el fin de todo, el fin de lo que tuvieran. Si intentaba detenerla, si luchaba contra su gente, los pondría a ambos en riesgo. No había victoria, ni solución, solo la fría certeza de un choque inevitable. Por favor, susurró, apretando su agarre alrededor de su muñeca. No tienes para hacer esto. Podemos irnos. Podemos correr. Jolie cerró los ojos por un momento, como si sopesara la posibilidad. Pero cuando los volvió a abrir, el miedo y la vacilación habían desaparecido. En su lugar había algo crudo, algo casi salvaje. No puedo, Mark. No puedo. Antes de que pudiera. De pie, hombro con Jolie, con la voz firme a pesar del nudo que se le apretaba en el estómago. Te equivocas, dijo, alzando la voz, pero no con ira, sino con convicción. No puedes decidir lo que ella siente. No puedes controlarla. Es independiente, y si intentas arrebatármela, tendrás que pasar por mí primero. La mirada del líder se posó de nuevo en Mark. Y esta vez, había un destello de diversión en su mirada, como si las palabras de Mark fueran poco más que la rabieta de un niño. No lo entiendes, humano. Eres insignificante en este asunto. Tu vida no tiene ningún valor para nosotros. Mark tragó saliva con dificultad. Sabía lo que eso significaba. Se interponía en el camino de algo antiguo, algo mucho más grande que ninguno de los dos. Y eso lo aterrorizaba. Pero el miedo no le impidió decir la verdad. Si mi vida no significa nada, ¿por qué sigues aquí parado? ¿Por qué no simplemente llevártela y marcharte? La sonrisa del líder era fría, casi cruel. Porque, humano, hay más en esto de lo que entiendes. Hay fuerzas en juego que ni siquiera puedes comprender. Si Jolie se queda aquí, nos debilitará a todos. Su vínculo contigo lo cambia todo. Mark se giró hacia Jolie, encontrando su mano sin pensar. El calor de su piel contra la suya le dio una pequeña sensación de consuelo, pero no logró calmar el miedo que lo carcomía. Jolie, ¿qué quiere decir? ¿Qué vínculo? Sus ojos brillaron con algo. Un destello de duda, tal vez. Pero ella mantuvo su mirada firme como siempre. El vínculo entre nosotros es más que físico. Cuando conectamos, creó algo irreversible. Un lazo entre nosotros que no se puede romper sin consecuencias. Si regreso con ellos, tendrán que borrar ese vínculo. Y si lo hacen, me destruirá, Mark. Lo perderé todo. Todo lo que me hace ser yo. Mark sintió el peso de sus palabras sobre él como una manta pesada. Quería abrazarla más para protegerla de lo que fuera que esto fuera. Pero no podía. No podía protegerla de la profundidad del poder de su propia gente, de sus expectativas, de sus antiguas reglas. ¿Qué pasa si huimos?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Jolie no respondió de inmediato. Giró la cabeza hacia el líder y el grupo que lo seguía, que esperaban a que ella diera el siguiente paso. El líder,
al percibir su vacilación, dio un paso al frente de nuevo, con un tono firme. Si huyes, Jolly, te daremos casa. Nunca estarás a salvo. Tu vínculo con esta humana asegurará tu perdición. No hay escapatoria. Las palabras dolieron más de lo que Mark quería admitir. Eran ciertas. No había escapatoria. No había salida fácil. Los hombros de Jolly se hundieron ligeramente, como si el peso de la situación finalmente hubiera roto su serenidad. Lo sé, susurró. Pero tengo que intentarlo. Tengo que tomar una decisión, Mark. Y tú también. Mark tragó saliva con dificultad, pensando a 1000 por hora. Todo lo que había esperado, todo lo que había deseado se le escapaba entre los dedos. El amor, la conexión, la intimidad que habían compartido. Todo parecía un sueño fugaz ante la fría realidad del pueblo de Jolly y las fuerzas que los unían. Se giró para mirarla de frente, con el corazón en la garganta. Entonces intentémoslo juntos. No te dejaré ir sin luchar. Ella lo miró un largo instante, sus ojos escudriñando su rostro como si intentara leer en lo profundo de su determinación. Y entonces, con una voz apenas superior a un susurro, pronunció las palabras que lo destrozaron. Entonces ambos moriremos. El silencio se prolongó, denso y sofocante, las palabras que Jolly había pronunciado. Entonces ambos moriremos, flotaban en el aire como una densa nube de tormenta, oscura e inevitable. Mark se quedó paralizado, su mente luchando por encontrar no entendía lo que acababa de decir. No era solo una amenaza, era una promesa, la aceptación de un destino que ninguno de los dos podía evitar. Si decidían luchar, si decidían huir, no terminaría bien. Serían perseguidos, destrozados por las fuerzas que unían a Jolly a su gente. Pero la alternativa era peor. Quedarse al margen, dejar que se la llevaran de vuelta sin luchar, significaría el fin de todo lo que habían compartido. Todos los momentos de ternura, todos los momentos de calidez y conexión, se borrarían. Jolly volvería a una vida que no quería, y Mark se quedaría solo con el eco de lo que podría haber sido. Jolly se apartó de él lentamente, con la mirada baja. El brillo de su piel se atenuó, como si el peso de la decisión la estuviera agotando físicamente. Su confianza habitual flaqueó, y Mark vio algo más en sus ojos. Un miedo profundo, un miedo que reflejaba el suyo. Jolly, susurró Mark, dando un paso hacia ella, pero ella levantó una mano. Para detenerlo. No, dijo en voz baja, su voz apenas un murmullo. No quiero arrastrarte más a esto. Tienes razón. Esto ya no se trata solo de nosotros. Nunca lo fue. Se trata de algo mucho más grande que lo que sentimos el uno por el otro. Y no importa lo que hagamos, no podemos cambiarlo. Mark apretó los puños. No soportaba oírla hablar así. No podía aceptar que su vínculo, algo tan poderoso y real, estaba condenado a romperse. Había pasado las últimas semanas conociéndola, comprendiendo la profundidad de su espíritu y descubriendo que era mucho más que una princesa alienígena. Era una persona, una mujer con sentimientos y deseos, sueños y miedos. Y ella le importaba más que nada. Jolly, repitió, con la voz más fuerte esta vez. No podemos rendirnos. No podemos dejar que nos controlen. Creen que tienen poder sobre ti, sobre nosotros. Pero no es así. Tienen miedo. Tienen miedo de en que nos hemos convertido. Jolly levantó la mirada para encontrarse con la de él. Y por primera vez desde que llegaron a ese lugar extraño, Mark vio la vulnerabilidad en sus ojos. Respiró hondo y luego volvió a mirar al líder y a su gente, de pie en una formación perfecta, casi ritual. Su mirada se endureció. No les tengo miedo, dijo ella, con la voz firme de nuevo, aunque aún había un rastro de tristeza. Tengo miedo de lo que perderé si no lucho. Y tengo miedo de lo que te pasará si no regreso. El pecho de Mark se encogió. Dio un paso más cerca, extendiendo la mano para tomarla de ella con suavidad. No me perderás, prometió.
No me voy. Estaré a tu lado pase lo que pase. Los dedos de Jolie se apretaron alrededor de los suyos, un fugaz momento de conexión antes de que ella se apartara. Al retroceder, la distancia entre ellos aumentó, y Mark sintió la distancia en el pecho. Ya no tenemos elección, Mark, dijo ella, con la voz un poco más alta, más resuelta. Si me niego a regresar, lo destruirán todo. No solo a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. A mi gente, a mi planeta. Encontrarán la manera de hacernos sufrir por esto. Y no sobrevivirás. No puedes. Esta lucha, esta guerra, es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. La mente de Mark corría. El peso de sus palabras lo golpeó como un golpe físico. Siempre había sabido que había riesgos, que su relación tendría consecuencias, pero nunca imaginó que llegaría a esto. Tenía que tomar una decisión, una que podría salvarlos a ambos o destruirlo todo. Jolie se giró para encarar al líder del grupo, con la espalda recta y los hombros erguidos. Su postura había cambiado de nuevo. La poderosa princesa alienígena emergía a la superficie. No volveré contigo, dijo con firmeza, con voz firme. La mirada del líder se posó brevemente en Mark, con la expresión endurecida. No tienes elección, respondió con tono frío. Estás atado a nosotros. Regresarán y dejarán atrás a esta humana. El aire crepitó con una repentina oleada de energía cuando la gente del líder comenzó a moverse. Sus elegantes pasos los llevaron hacia Jolie. La amenaza era clara. Si ella no obedecía, tomarían el asunto en sus propias manos. Mark dio un paso adelante, con la mirada fija en los líderes. No tienen derecho a obligarla a hacer nada. No es de su propiedad. Ya no pueden controlarla. La sonrisa del líder era fría y sin humor. No necesito controlarla. Solo necesito recordarle su deber. Levantó una mano, un gesto que envió una onda de energía por el aire, y Mark sintió que el corazón le daba un vuelco. El poder que irradiaban estos seres era abrumador, sofocante, y Mark se dio cuenta de lo impotente que estaba en realidad en esta situación. Los ojos de Jolie se abrieron de par en par al ver cómo la energía cambiaba. Su cuerpo se tensó como si pudiera sentir el peso de su poder. Dio un paso atrás, mirando a Mark. Lo siento, susurró, con la voz quebrada al girarse para encarar a su gente. A Mark se le encogió el corazón en el pecho. No, Jolie, no lo hagas. Pero ya era demasiado tarde. El líder levantó la mano aún más, y Mark sintió que el aire a su alrededor se espesaba, casi asfixiándolo. No podía moverse, no podía respirar, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su sitio. El rostro de Jolie se contorsionó de dolor, sus ojos brillaron de miedo. Miró a Mark una última vez, con los labios temblorosos mientras hablaba. Nunca quise esto, Mark. Nunca quise hacerte daño. Y entonces, tan rápido como había empezado, todo quedó en silencio. El corazón de Mark latía con fuerza en sus oídos, el peso de las palabras de Jolie lo aplastaba. Ella se estaba desvaneciendo, y no había nada que él pudiera hacer para detenerla. Extendió la mano, intentando moverse, pero la fuerza invisible lo mantuvo en su sitio, sus músculos se negaban a obedecer. Jolie, por favor, susurró con voz de caballo. No me dejes. No puedo perderte. Pero Jolie no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en su gente, su mirada distante, resignada. Mark sintió que la conexión entre ellos comenzaba a desvanecerse, como si un hilo invisible se estuviera cortando lentamente. El vínculo que habían formado, tan fuerte e innegable, se estaba desgarrando pieza a pieza. Mientras el líder daba otro paso al frente, el aire cargado de tensión, Mark comprendió con una certeza enfermiza que este era el final y no podía detenerlo. Mark respiraba con dificultad, el mundo daba vueltas a su alrededor mientras sus manos se apretaban con frustración. Todo su ser gritaba, «Muévete», para correr hacia Jolie, para extender la mano y detener lo que estaba sucediendo.
Pero la fuerza invisible que lo sujetaba era demasiado fuerte. El aire mismo parecía latir con una energía que no podía comprender. No podía moverse, ni siquiera respirar bien, mientras su visión se nublaba por el pánico. Sus ojos se clavaron en Yoli, que permanecía allí temblando bajo el peso de la mirada de su gente. Parecía tan pequeña, tan vulnerable en ese momento. Su postura, antes segura, ahora se resquebrajaba bajo la presión. El líder seguía avanzando, su fría sonrisa se ensanchaba al ver la vacilación de Yoli. No había piedad en él, solo el filo de la autoridad y el poder. Yoli giró ligeramente la cabeza, sus miradas se encontraron con las de Mark. Por un instante, el tiempo pareció extenderse. Los dos se quedaron suspendidos en un último y fugaz momento de comprensión. No intercambiaron palabras, no hicieron falta. Sus ojos lo decían todo, llenos de una tristeza que reflejaba la suya. Este era el final, la dolorosa e inevitable conclusión de todo lo que habían compartido. Ella se estaba alejando, y él no podía hacer nada para detenerla. «Lo siento», susurró Yoli, con voz apenas audible, y los labios temblorosos mientras miraba a su gente. «No tengo elección». La voz del líder atravesó el momento como un cuchillo. «Nunca tuviste elección, Yoli. Siempre estuviste ligada a nosotros, y ahora vendrás con nosotros voluntariamente, o te llevaremos por la fuerza». La firmeza de sus palabras fue como un martillo, sellando el destino de Yoli. El líder extendió la mano. Sus dedos crujieron con la energía pura de su gente. La fuerza que había mantenido a Mark inmóvil se disipó por un segundo, y sintió que sus extremidades finalmente recuperaban algo de función, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Yoli dio un paso al frente, temblando al tomar la decisión. Caminó hacia su gente, pero sus ojos no se apartaron de Mark's. Cada movimiento era lento, deliberado, como si intentara saborear los últimos momentos antes de que la arrebataran. Mark sentía como se le rompía el corazón con cada paso que daba. La distancia entre ellos crecía con cada pisada. «Por favor, no hagas esto», susurró Mark, con la voz quebrada por la desesperación. Luchó contra la fuerza invisible que lo había estado reteniendo, la lucha por la libertad que le desgarraba las entrañas. No se rendiría, no sin luchar. Yoli se detuvo ante el líder, con los hombros hundidos. La fuerza de sus movimientos, antes tan feroces y seguros, ahora parecía desvanecerse en el vacío que los rodeaba. Su gente había controlado su vida durante tanto tiempo. Y por mucho que hubiera deseado escapar, por mucho que hubiera amado a Mark, no podía escapar de los lazos que la ataban. «Ojalá las cosas hubieran sido diferentes», dijo Yoli, con la voz temblorosa cuando el líder extendió la mano para ponerle una mano fría en el hombro. «Ojalá hubiera podido elegir». El líder asintió, con una cruel satisfacción en la mirada. «Tu decisión nunca fue tuya». Mark sentía como su ira crecía en su interior como un maremoto, una necesidad desesperada de salvarla. Sentía el peso de todo lo que había perdido, todo lo que estaba a punto de perder. El corazón le latía con fuerza en el pecho y el fuego en sus venas ardía con una furia que nunca antes había conocido. La comprensión lo golpeó de golpe. Si no actuaba ahora, la perdería para siempre. Luchó contra la fuerza que lo retenía con todas sus fuerzas. Su cuerpo gritaba de esfuerzo. Sus músculos se tensaban al obligarse a moverse. Sus piernas temblaban por el esfuerzo. No podía soltarla. No así. No sin luchar. La energía a su alrededor parecía latir, crepitar como electricidad mientras se liberaba por un instante. Se abalanzó sobre Yoli, extendiendo la mano, con la voz ronca por la desesperación. «Yoli, no». El mundo pareció ralentizarse a medida que acortaba la distancia entre ellos. Los ojos de Yoli se abrieron de par en par, sorprendidos, y por un breve instante, un destello de esperanza se asomó en su mirada. Los dedos de Mark rozaron su brazo justo cuando la mano del líder se alzó, enviando una poderosa onda expansiva por el aire. Mark fue lanzado hacia atrás,
estrellándose contra el suelo con una fuerza violenta. «Basta», rugió el líder, con una voz resonante y poderosa. Se giró hacia su gente y les dio una orden tajante: «Prepárenla. Nos vamos de inmediato». Jolie no se movió. Se quedó paralizada, mirando a Mark con una mirada que le destrozó el corazón. Ya no era la mujer segura y feroz que él había conocido. Volvía a ser prisionera, atada por las mismas fuerzas de las que había intentado escapar. «Por favor», jadeó Mark, levantándose del suelo. Tenía el cuerpo magullado, dolorido por el impacto. Pero ignoró el dolor. Tenía que seguir luchando. Tenía que llegar hasta ella. «Jolie, por favor no me dejes. No estás sola. Aún podemos estar juntas. Podemos escapar. Podemos encontrar una manera». Pero Jolie no respondió. Ni siquiera lo miró. Su mirada permaneció fija en el líder, y Mark pudo ver la resignación en sus ojos. «Lo siento», repitió Jolie, con la voz hueca, sin la calidez que una vez tuvo. «Nunca quise que esto terminara así, pero no tengo otra opción». Con esas palabras, el mundo pareció derrumbarse. Infiltrarse en la fortaleza donde Jolie estaba retenida. Su determinación nunca flaqueó. Cada vez que pensaba en ella, en sus ojos, su sonrisa, su calidez, se esforzaba más. Sabía que tenía que triunfar. No había otra opción. La noche anterior a su misión, mientras Mark yacía en un catre en el campamento rebelde, volvió a pensar en Jolie. Recordó la última vez que la vio, el dolor en sus ojos al alejarse de él. Había sido una despedida dolorosa, pero se negaba a que ese fuera su último momento. No lo permitiría. No podía. Con el paso de las horas, la mente de Mark comenzó a aquietarse. Cerró los ojos, dejando que el peso del agotamiento lo invadiera. Y en la quietud de la noche, sintió una extraña sensación de paz instalarse en su interior. Pasara lo que pasara mañana, por difícil que fuera el viaje, lucharía por Jolie y la traería a casa. Al día siguiente, al amparo de la oscuridad, Mark y los rebeldes partieron. Se infiltraron en la fortaleza, moviéndose rápida y silenciosamente por los oscuros pasillos, evitando a los guardias y los sistemas de seguridad. Cada paso era calculado, cada movimiento deliberado. Sabían que solo tenían una oportunidad de hacerlo bien. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron a la habitación donde Jolie estaba retenida. La puerta se abrió y el corazón de Mark dio un vuelco al verla allí de pie, de espaldas a él, con su larga melena cayendo en cascada sobre sus hombros. Estaba viva. Seguía allí. «Jolie», susurró Mark, con la voz temblorosa por la emoción. Ella se giró, abriendo los ojos de sorpresa al encontrarse con su mirada. Por un instante, ninguno de los dos se movió, mirándose fijamente como si se vieran por primera vez. Luego, lentamente, el rostro de Jolie se suavizó y dio un paso adelante. «Mark». Su voz se quebró de incredulidad, como si no pudiera creer que él estuviera ahí, frente a ella, listo para alejarla de todo aquello. «He venido a llevarte a casa», dijo Mark, con voz firme y convencida. «No estás sola. Nunca te dejaré ir». Las lágrimas inundaron los ojos de Jolie al extender la mano hacia él. Y cuando sus manos se tocaron, fue como si se hubiera quitado un peso de encima. Había estado atrapada en esta prisión durante tanto tiempo, obligada a someterse a su voluntad. Pero ahora, en ese momento, ella era libre, y él también. Juntos, escaparían. Con la ayuda de los rebeldes, Mark y Jolie huyeron de la fortaleza. Moviéndose veloz y silenciosamente a través de la oscuridad, se abrieron paso entre los últimos obstáculos, enfrentándose a las fuerzas alienígenas que una vez los habían mantenido separados. Y cuando finalmente llegaron al mundo exterior, Mark y Jolie se abrazaron, abrazándose mientras los primeros rayos del amanecer se asomaban en el horizonte. «Somos libres», susurró Jolie, con la voz llena de asombro. «Estamos juntos», respondió Mark, con el corazón henchido de amor y alivio.
Nada nos volverá a separar. Y al salir el sol, marcando el comienzo de un nuevo día, Mark y Jolly supieron que habían encontrado algo que jamás les podrían arrebatar. El uno al otro. Juntos construirían un futuro libre de las cadenas del pasado y lleno de esperanza.